Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy vamos a hablar de la que probablemente sea una de las infecciones alimentarias más peligrosas de todas. Una enfermedad que alcanza una letalidad cercana al 30%, que ataca al cerebro y el torrente sanguíneo de sus víctimas, que además es provocada por una bacteria que puede reproducirse incluso a temperaturas de refrigeración. En este video hablaremos de la listeriosis, veremos los mecanismos que usa para atacar al cuerpo humano y cómo lleva a la muerte, pero también explicaremos qué es lo que la hace una enfermedad particularmente peligrosa para las mujeres embarazadas. Dicho esto y como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no haya escuchado hablar de esta patología, la listeriosis es una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano, que a pesar de no ser muy famosa, representa una de las entidades patológicas más temidas durante el embarazo. Es una enfermedad casi siempre de origen alimentario que, si bien es rara, puede ser peligrosa, a la vez que posee varias características que la hacen problemática. El agente causal detrás de esta infección es una bacteria llamada Listeria monocytogenes, un microorganismo ubicuo, lo que quiere decir que está ampliamente diseminada en el ambiente y que podemos encontrar en el suelo, en el agua, en materia vegetal e incluso en el intestino, no solo del ganado, sino también de entre el 1 al 15% de la población humana. Es una bacteria de la que difícilmente podemos escapar y que por tanto tiene el potencial de contaminar toda clase de alimentos. No conforme con esto, la Listeria monocytogenes también tiene la capacidad de reproducirse incluso a temperaturas tan bajas como los 0 grados Celsius, por lo que aun cuando refrigeramos un alimento contaminado, esta bacteria es capaz de seguir reproduciéndose en él. Una persona puede guardar una comida que tenga esta bacteria en el refrigerador para comerla después, pensando que será segura por la refrigeración, cuando esta en realidad ha estado sirviendo como una incubadora para este microorganismo durante todo el tiempo, aumentando la carga de bacterias y con ella la probabilidad de causar enfermedad. Ahora, con lo dicho hasta el momento, algunos de ustedes probablemente se pregunten por qué no se habla más de esta bacteria. Es altamente letal, está en todos lados y la refrigeración no la detiene. Y lo que ocurre es que afortunadamente para la gran mayoría de nosotros, el cuerpo humano posee mecanismos inmunitarios potentes que son capaces de defendernos de los efectos más peligrosos de la Listeria monocytogenes. Este patógeno en realidad es un problema sobre todo para recién nacidos, adultos mayores, personas con un sistema inmune debilitado y sobre todo mujeres embarazadas que corren un riesgo 20 veces mayor de contraer listeriosis y en las que esta enfermedad puede llevar a desenlaces fatales, sobre todo para el feto, pero también a diversas complicaciones obstétricas que veremos en un momento. Ahora, como ya mencionamos, esta bacteria suele ingresar al cuerpo humano a través de la ingestión de alimentos contaminados. Hablamos sobre todo de fiambres y carnes frías listas para comer, como embutidos o salchichas, pero también brotes frescos, hortalizas contaminadas con tierra o elementos del suelo, quesos blandos y en general productos lácteos sin pasteurizar. Esta moda reciente de tomar leche cruda es no solo tonta, sino también más peligrosa de lo que parece. Ahora, al ingresar al cuerpo humano, esta bacteria no lo tiene nada fácil. Más allá del sistema inmune, la acidez del estómago es una excelente barrera protectora frente a la listeriosis. Por tanto, se necesita ingerir una gran cantidad de estas bacterias para asegurar que por lo menos algunas consigan sobrevivir a los efectos del ácido estomacal. Eso o consumir medicamentos como el omeprazol u otros fármacos relacionados que disminuyen la acidez de los jugos gástricos, facilitando la supervivencia de esta bacteria. Una vez superado el estómago y alcanzado el intestino delgado es que la listeria realmente comienza a invadir nuestros tejidos. En este caso, hablamos de un patógeno intracelular que está especialmente adaptado para penetrar en nuestras células alimentándose de sus contenidos a la vez que se reproduce y evade nuestra respuesta inmunitaria. Para cumplir con este fin, la Listeria monocytogenes cuenta en su superficie con un tipo de proteínas especiales llamadas internalinas, que prácticamente fuerzan a las células atacadas a internalizar a la bacteria, tal como sugiere el nombre. Cualquier célula de nuestro cuerpo, o en general, cualquier célula de un mamífero, es una víctima potencial válida para esta bacteria, aunque en el ser humano tiene una cierta preferencia por órganos como el intestino, el hígado y el vaso, pero también la placenta y el cerebro. Una vez ha invadido a una célula, la Listeria monocytogenes
infecciones, queda confinada en una vesícula especial conocida como fagosoma. Esto es potencialmente peligroso para este patógeno en vista de que el destino último de los fagosomas es la digestión. Estos se unen a otro tipo de vesículas especiales altamente ácidas que reciben el nombre de lisosomas y que sirven como el estómago celular. Para evitar este destino y su subsecuente digestión, esta bacteria además es capaz de producir otra proteína especial llamada listeriosina, cuyo papel es abrirle agujeros al fagosoma, lo que le permite escapar de esta vesícula, quedando libre en el interior de nuestras células para alimentarse y reproducirse sin problemas. Aquí es donde entra en juego otro de los mecanismos de virulencia de la listeria. Esta bacteria no sobrevive mucho tiempo por fuera de una célula en vista de que nuestro sistema inmune las puede eliminar con rapidez. Por tanto, necesita un mecanismo que le permita pasar de una célula a otra sin quedar expuesta. Y esto es posible gracias a otra proteína especial conocida como ACTA o proteína asociada a actina tipo A. Esta proteína le permite a la listeria, digamos, robar o secuestrar el esqueleto de nuestras células, el citoesqueleto, y usarlo para moverse o propulsarse. Específicamente, la listeria es capaz de usar a la actina propia de nuestras células a modo de una cola cohete. Induce la polimerización de actina para impulsarse, penetrando desde una célula hasta otra que se encuentre justo a un lado, de forma que infecta a nuevas víctimas, reduciendo al mínimo su exposición. Esta capacidad de penetración celular, gracias a la cola cohete de actina, es en parte lo que le permite atravesar la barrera hematoencefálica para así infectar el cerebro, pero también la barrera hematoplacentaria para infectar al feto de una mujer embarazada. Ahora, como ya mencionamos, en personas sanas la listeria no llega muy lejos. Usualmente queda confinada en el intestino, donde puede provocar un cuadro de diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y dolor muscular y debilidad. El típico cuadro de gastroenteritis que todos hemos sufrido y sobrevivido sin ningún problema. Esta incapacidad para progresar a una enfermedad grave en personas sanas se debe a nuestros sofisticados mecanismos inmunitarios. Una célula infectada no queda pasiva esperando a morir por la infección mientras la bacteria se reproduce. Al contrario, apenas es infectada, activa ciertos mecanismos para desencadenar una respuesta defensiva. Entre estos tenemos a los que se conocen como receptores de tipo pH. Son proteínas receptoras ubicadas en el interior de nuestras células que se activan cuando detectan los patrones moleculares propios de la bacteria, pero también los patrones moleculares propios de los daños que ésta provoca. Y una vez se activan estos receptores, inducen a que la célula infectada produzca sustancias llamadas quimiosinas, que atraen a células defensivas. En este caso hablamos sobre todo de mis células inmunitarias favoritas, los linfocitos NK o linfocitos asesinos naturales por sus siglas en inglés. Son células caracterizadas por una respuesta rápida y fulminante. Matan a las células infectadas, impidiendo que éstas puedan seguir sirviendo como un refugio para la listeria, mientras que al mismo tiempo atraen a macrófagos, células especializadas en capturar y engullir a bacterias para eliminarlas. En este caso, los macrófagos son estimulados por los linfocitos NK para producir sustancias altamente oxidativas, como el óxido nítrico, del que por cierto hablamos en el video anterior, y estas sustancias oxidativas matan a las bacterias. De esta forma, los daños en una persona sana quedan delimitados al sistema digestivo. Sin embargo, hay ciertas condiciones que disminuyen la capacidad de nuestras células inmunitarias para dar una respuesta rápida y efectiva. Por ejemplo, los extremos de la edad, ser demasiado joven o demasiado viejo, sufrir de enfermedades como la diabetes, tomar inmunosupresores, por ejemplo porque se sufre de artritis o de cualquier enfermedad autoinmune, o incluso para evitar el rechazo de un trasplante. Otro factor importante que deprime la función inmunitaria, como se podrán imaginar, es sufrir de infección por VIH no controlada o de SIDA. Este factor de riesgo por sí solo incrementa el riesgo de sufrir de listeriosis hasta 300 veces más que en una persona sana. Y particularmente relevante en este caso es también el embarazo. El embarazo viene atado a, digamos, una modulación de la respuesta inmunitaria con el fin de evitar que el sistema inmune de la madre ataque a la placenta y al feto. No hablamos de una inmunosupresión, pero sí de un estado de vulnerabilidad
vulnerabilidad controlada del que algunos patógenos, como la listeria, pueden aprovecharse. El embarazo incrementa en 20 veces el riesgo de desarrollar listeriosis, aunque incluso en estos casos el curso de la enfermedad para la madre casi siempre es positivo. El problema es que no se puede decir lo mismo para el feto. Los daños provocados por esta bacteria sobre la placenta pueden llevar al parto pretérmino y al óbito o muerte fetal. Y aun cuando el bebé sobrevive, este puede cursar con complicaciones graves. La más importante es la infección del sistema nervioso central que puede provocar la muerte con facilidad. Otras complicaciones que también pueden aparecer por sí solas o acompañadas son la gastroenteritis y la neumonía, así como un cuadro conocido como granulomatosis infantiséptica, en el cual el cuerpo del bebé se llena de pequeños abscesos de material granuloso y purulento, que son evidentes a simple vista y que afectan a prácticamente todos los órganos. Es desde luego una condición altamente letal. Paradójicamente, en los casos de listeriosis fetomaternal, la madre puede estar asintomática o presentar un cuadro leve similar al de una gripe. Esta es una de las principales razones por las cuales la listeriosis es tan temida en el embarazo. Es un desafío diagnóstico que puede llevar a un desenlace fatal para el bebé sin que la madre, ni desde luego el médico, puedan darse cuenta a tiempo. Y por esta misma razón es que a las mujeres embarazadas se les suelen prohibir ciertos alimentos como los que ya mencionamos anteriormente. Para hacer más difícil el diagnóstico, el periodo desde que nos exponemos a esta bacteria hasta que desarrollamos enfermedad puede ir desde un par de días hasta 90, aunque usualmente es de 2 semanas. Ahora, en aquellas personas adultas que desarrollan listeriosis invasiva, es decir, cuando la bacteria se disemina más allá del intestino, esta suele expresarse sobre todo en 2 formas. La primera es una meningitis, la inflamación de las meninges, que son las membranas protectoras que recubren el sistema nervioso central. Esto lleva a síntomas como fiebre, un dolor de cabeza intenso, fotofobia, que es la aversión o el rechazo a la luz, vómitos sin arcadas, rigidez de cuello, convulsiones, parálisis de distintos grupos musculares, confusión, disminución del estado de conciencia y el coma. Por otro lado, la listeriosis invasiva también puede expresarse en la forma de una sepsis, una infección diseminada en la que esta bacteria induce una respuesta inflamatoria intensa. La sepsis es un tema del que sería más apropiado hablar en un video aparte, pero digamos que esta condición lleva a un estado de inflamación tan intenso y generalizado que termina por colapsar la circulación. La presión arterial y la función del corazón se deprimen y la víctima termina por entrar en un shock séptico, una condición altamente letal. La tasa de mortalidad de la listeriosis alcanza el 30% incluso en casos que reciben el tratamiento adecuado. Por esta razón podríamos decir que se trata de una de las infecciones alimentarias más peligrosas de todas, superando incluso enfermedades como el botulismo, que no suele ser tan letal como la listeriosis cuando se trata correctamente. Aún así, todo esto que les acabo de comentar hay que ponerlo en perspectiva. La listeriosis es rara, es una muy buena razón para tener cuidado en el embarazo, pero tampoco es necesario vivir asustados por esta patología. Para demostrar esto, se estima que la listeriosis causa entre 0.1 y 10 casos por cada millón de habitantes. Más allá de esto, se trata de una enfermedad tratable con fármacos de fácil acceso como la ampicilina e incluso la propia penicilina. Y para aquellos alérgicos a esta clase de medicamentos hay alternativas, pero probablemente la más usada sea el trimetoprim sulfametoxazol. Y de forma adicional también hay que decir que, aunque se trata de una bacteria que está en prácticamente todo lo que nos rodea, no todas las cepas de Listeria monoquitógenes son iguales. Se han identificado 13 serotipos, pero apenas 3 de ellos son los que se relacionan con enfermedad en seres humanos. Así que, a pesar de ser un microorganismo ubicuo, no es un microorganismo universalmente patogénico. Muchachos, quizás este no sea el tema más popular, pero estoy a un par de meses de tener una sobrina y mi hermana me pidió específicamente este video. En fin, espero que les haya gustado. De ser así, consideren apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal y no se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.